Hola, hoy veremos la historia de un hombre de 36 años que creyó estar casado con la persona correcta, hasta que una sola conversación hizo que todo empezara a desmoronarse. Lo que parecía una relación normal terminó revelando una doble vida, mentiras sostenidas durante meses y una traición cuidadosamente escondida detrás de rutinas cotidianas. Este no es un relato de celos ni de impulsos. Es una historia de paciencia, pruebas, silencio y decisiones tomadas en el momento exacto. Y de cómo, cuando la verdad sale a la luz en público, ya no hay forma de controlarla. El momento en que su mundo se hizo añicos fue claro: entré al evento con la esposa del hombre con quien me engañaba. Mi silencio fue más elocuente que cualquier acusación, solo tuve que presenciar cómo, segundo a segundo, la farsa que había construido se desmoronaba sin remedio. Mi nombre es Blake. Tengo 36 años. Conocí a Savannah hace 5 años en una ferretería, de la manera más absurda posible. Estábamos discutiendo en medio de un pasillo sobre qué broca era mejor para cierto tipo de taladro. La discusión se extendió tanto que el encargado tuvo que intervenir porque estábamos bloqueando el paso desde hacía casi 20 minutos. Lo curioso es que, al final, fue ella quien me pidió el número. Empezamos a salir poco después y, 2 años más tarde, nos casamos en una ceremonia sencilla en el juzgado. Ninguno de los dos quería el circo de una boda grande. Hasta el martes pasado, yo creía que estaba casado con la misma persona. Ese día, sentado en la sala de nuestra casa, intentaba contarle a Savannah el desastre que había ocurrido en el centro de carga de la empresa. Nada extraordinario, solo uno de esos días laborales en los que todo falla al mismo tiempo. Pensé que a mi esposa podría importarle al menos un poco. Trabajo como supervisor regional en una empresa de transporte. Básicamente, mi día consiste en asegurarme de que los camiones lleguen a destino y de que los conductores no se pierdan aunque tengan GPS. Mientras yo hablaba, ella estaba apoyada en la encimera de la cocina, mirando su teléfono, con una expresión que parecía decir que le estaba pidiendo resolver un problema imposible. Entonces soltó la frase: sinceramente, Blake, si tengo que fingir interés por tu trabajo aburrido una vez más, voy a perder la cabeza. No hubo sonrisa ni tono de broma. Fue directo, frío. Me quedé a mitad de la frase, dejé la taza de café sobre la mesa y la miré. ¿Perdón? Ni siquiera levantó la vista. ¿Me oíste? Tu trabajo es aburrido. Tus historias son aburridas. Estoy cansada de fingir lo contrario. Llevaba 6 meses trabajando jornadas de 70 horas semanales. ¿70? Mientras ella cambiaba de empleo cada vez que alguien le exigía puntualidad o responsabilidad. La hipoteca de la casa, yo. El leasing del Lexus que necesitaba, yo. El viaje a Aspen que presumió en redes sociales el invierno pasado, también yo, trabajando turnos dobles mientras se quejaba de que el hotel no era lo suficientemente exclusivo. Respiré hondo. Mi trabajo aburrido es el que paga absolutamente todo en esta casa, dije con voz controlada. Incluido el conjunto de diseñador que llevas puesto ahora mismo. Eso sí logró que me mirara. Se puso roja. ¿Financiando mi estilo de vida? ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Puedes llamar aburrido a mi trabajo, pero no me faltes al respeto en mi propia casa cuando soy el único que sostiene todo esto. Golpeó el teléfono contra la encimera. ¿Sabes qué? No necesito esto. No necesito tu actitud ni tus reproches. Tomó su bolso de diseñador, uno que cuesta más que el alquiler mensual de muchas personas. ¿A dónde vas?, pregunté. A cenar con antiguos compañeros de trabajo. Y no empieces con interrogatorios. Entonces lo noté. El perfume. ¿El caro? El que solo usa en ocasiones especiales. El que viene en un frasco diminuto y cuesta una fortuna. ¿Antiguos compañeros?, repetí. Vestida así, usando el perfume que te regalé por nuestro aniversario. Se quedó inmóvil un segundo, luego intentó recomponerse. Tengo derecho a verme bien, Blake. No todo es una conspiración. Nunca dije que lo fuera. Solo es curioso el momento. Ya tenía la mano en la manija de la puerta. Llegaré tarde. No me esperes. No pensaba hacerlo. La puerta se cerró con más fuerza de la necesaria. Me quedé sentado un momento, luego tiré el resto del café por el fregadero, tomé las llaves y salí. Fui al gimnasio durante 2 horas, volví, cené solo, vi un partido y me acosté a las 11. Ella llegó a las 2:30 de la madrugada. No estaba dormido. Escuché cómo tropezaba, cómo dejaba caer algo, cómo la ducha corría durante 20 minutos. Se metió en la cama oliendo a jabón de hotel y se quedó de su lado. Cerca de las 3 habló en la oscuridad. ¿Blake? No respondí. Sé que estás despierto. ¿Qué? Lo siento por lo que dije antes. Me pasé de la raya. Miré al techo. Sí, lo hiciste. He estado estresada, cosas de trabajo, de la vida. ¿Trabajo? Dije.
No has tenido un empleo estable en más de un año. Silencio. Estoy haciendo consultoría freelance. Es complicado. Se giró e intentó tocarme el brazo. No me moví. ¿Podemos fingir que hoy no pasó nada? Claro, Savannah, lo que tú quieras. Se quedó dormida. Yo no. Mi teléfono había vibrado alrededor de la medianoche, cuando estaba en el gimnasio. Un número desconocido. Te está mintiendo. Luego otro mensaje. Si quieres pruebas, nos vemos mañana. 9 de la mañana Grounds Coffee, en la Quinta Avenida. Ven solo. No dormí pensando en el perfume, en la hora a la que llegó, en ese perdón que sonó más a control de daños que a arrepentimiento real. Todo había estado raro durante meses. Yo lo había ignorado. A las 8:45 ya estaba en la cafetería. Pedí un café que no quería y me senté en una mesa desde donde podía ver la entrada. Ella llegó puntual a las 9. Alta, cabello oscuro, vestida sin intención de impresionar a nadie. Se veía cansada de una forma profunda. Blake, dijo al acercarse. Asentí. Soy Heather. Mi esposo es Cole. Él es el hombre con el que tu esposa lleva acostándose 7 meses. Así, sin rodeos. La bomba estalló justo ahí, entre nosotros. Quise llamarla exagerada. Quise decir que Savannah jamás sería capaz de algo así. Pero no lo hice. En lugar de eso, respiré hondo y pregunté. ¿Cómo lo sabes? Heather no respondió de inmediato. Sacó su teléfono, lo desbloqueó y lo deslizó lentamente sobre la mesa hasta dejarlo frente a mí. La primera imagen era una captura de pantalla de mensajes de texto. En la parte superior aparecía el nombre de Cole. Justo debajo, el de Savannah. No estaba guardada como contacto, su nombre estaba escrito manualmente, letra por letra, como si alguien hubiera querido evitar dejar rastros evidentes. Deslicé el dedo. Más mensajes. Conversaciones largas. Bromas internas. Frases que no tenían sentido para nadie más que para ellos. Luego apareció una selfie frente a un espejo de baño. Reconocí ese lugar al instante. Era el espejo de nuestro propio departamento. El mismo donde yo me afeitaba todas las mañanas. Seguían más capturas. Confirmaciones de hoteles. Transferencias de dinero con descripciones como gracias por la cena, amor o anoche fue increíble. Cada imagen era un golpe seco, directo al pecho. La última foto no era una captura. Era una imagen tomada por Heather. No tenía la mejor calidad, estaba algo borrosa, pero era más que suficiente. Savannah estaba sentada en una mesa de restaurante, en un buzz contra la pared. Frente a ella, un hombre que yo no conocía. Ella tenía la mano apoyada sobre su muslo. Ambos inclinados uno hacia el otro, como si el resto del mundo no existiera. Empujé el teléfono de vuelta hacia ella. Me faltaba el aire. ¿Cuándo descubriste todo esto? Pregunté, casi en automático. Hace 3 semanas, respondió. Estaba buscando un correo de confirmación en el teléfono de Cole y encontré una carpeta completa. Mensajes, correos, citas en el calendario disfrazadas de reuniones con clientes. Todo lo que él creía haber borrado. Me quedé en silencio, intentando procesarlo. Durante 7 meses, Savannah me había mirado a los ojos todos los días. Me besaba antes de salir. Hacía planes para el fin de semana. Se molestaba si yo quería hablar de más. Y mientras tanto, llevaba una vida completamente paralela. ¿Por qué me lo estás contando? Pregunté al final. Heather se inclinó hacia adelante. Porque ya no quiero seguir fingiendo, dijo. Pero necesito pruebas. Pruebas reales. Y no puedo hacerlo sola. Cole conoce mi auto, mis horarios, sabe qué veo, qué hago. A ti no. Hizo una pausa. ¿Quieres seguirlos? Yo quiero evidencia. Cada mentira documentada. Cada encuentro registrado. Cada habitación de hotel fotografiada. Todo. Para que cuando me vaya, no tenga espacio para darle la vuelta a la historia ni para hacerme dudar de mí misma. Pensé en Savannah llegando a casa a las 2:30 de la madrugada. En el perfume distinto. En la forma en que me hablaba como si yo fuera ruido de fondo. ¿Cuándo empezamos? Pregunté. Por primera vez, Heather sonrió. Apenas. Esta noche. Hay un restaurante en Riverside. Un asador. Estarán ahí a las 8. Nos encontramos en el estacionamiento a las 7:30. Heather ya estaba allí, sentada en su sedán, 3 filas detrás de la entrada principal. Estacioné a su lado y me subí a su asiento de copiloto. Ahí, dijo señalando por el parabrisas. Mesa de la esquina, junto a la ventana. Mire. Savannah estaba sentada frente al mismo hombre de la foto. 30 y tantos años, corte de cabello prolijo, el tipo de persona que plancha sus jeans. Hablaba con las manos, animado. Y Savannah se reía. No una sonrisa educada. Reía de verdad. Esa risa que yo no escuchaba desde hacía meses.
Heather empezó a tomar fotos. Sin exagerar. Solo lo necesario, ellos juntos, la ubicación, la hora. Me dijo que iba a ver a una excompañera de la universidad, murmuré. Cole me dijo que tenía una cena con un cliente importante, respondió ella. Nos quedamos allí 2 horas y media. Vimos cómo pedían entradas, platos principales, postre, más bebidas. Lo vi tocarle la mano. La vi dejarlo hacerlo. Cuando por fin se levantaron, no fueron a autos distintos. Subieron juntos al suyo. ¿Listo?, preguntó Heather al encender el motor. Lo estaba. Lo seguimos hasta un hotel del centro. Uno de esos de categoría media, con estacionamiento conectado directamente al lobby. No podíamos entrar sin llamar la atención, pero Heather fotografió el auto, la patente, el letrero del hotel, la hora exacta. Esperamos 3 horas y media. Cuando llegué a casa esa noche, Savannah ya estaba en la cama, deslizando el dedo por su teléfono. Levantó la vista apenas entré. ¿Cómo estuvo tu noche?, preguntó, como si leyera un guión. Bien. ¿La tuya? Agotadora. Madison no deja de hablar. Volvió a mirar su pantalla como si nada. Me quedé bajo la ducha 30 minutos, preguntándome cómo había terminado casado con alguien capaz de mentir así sin pestañear. Durante los 2 meses siguientes, Heather y yo desarrollamos un sistema. Nos encontrábamos, comparábamos notas, los seguíamos cuando podíamos. No eran descuidados, pero repetían patrones. Martes por la noche. Jueves por la tarde. Sábados por la mañana, cuando ambos decían estar haciendo mandados. Heather llevaba una hoja de cálculo detallada, fechas, horarios, lugares, descripciones. Yo empecé a reunir mis propias pruebas. Capturas del calendario de Savannah cuando dejaba su computadora abierta. Recibos que encontraba en su bolso. Cargos de gasolina al otro lado de la ciudad cuando decía estar trabajando hasta tarde. Durante las vigilancias hablábamos. Al principio de cosas superficiales. Heather trabajaba en ventas farmacéuticas. Siempre en carretera, visitando clínicas y consultorios. Llevaba 8 años con Cole, 5 de casados. Habían hablado de hijos, pero siempre lo posponían. Menos mal que no lo hicimos, me dijo una noche, afuera de otro restaurante. ¿Te imaginas tener que compartir custodia con alguien así? Yo le hablé de mi trabajo. De cómo Savannah era distinta cuando nos conocimos en aquella ferretería. Parecía espontánea, divertida. Me dejaba notas, me arrastraba a conciertos aunque yo odiara las multitudes, me sorprendía con viajes improvisados. ¿Cuándo cambió todo?, preguntó Heather. De a poco, respondí. Como ver cómo se va apagando la pintura de una pared. Un día miré alrededor y me di cuenta de que vivía con una desconocida. Ella asintió. Cole también era así. Organizaba viajes sorpresa. Cocinaba cenas elaboradas sin motivo. Un día simplemente dejó de intentarlo, y yo no me di cuenta hasta meses después. No éramos amigos. Éramos 2 personas atrapadas en la misma guerra. Todo escaló un jueves, a fines de agosto. Savannah me dijo que tenía que quedarse trabajando hasta tarde en un proyecto importante. Que no llegaría antes de las 10. A las 6:30, Heather me escribió. Nortrate Hotel. Habitación 318. Acaban de registrarse. Yo estaba sentado frente a la organización sin fines de lucro donde Savannah decía trabajar. Llevaba 3 horas allí. No la había visto ni una sola vez. Porque no estaba ahí. Nunca lo había estado. Fui al hotel. Me quedé en el estacionamiento mirando al vacío. A las 9:15, Heather llamó. Acaban de salir. En autos separados. Ella va hacia tu zona. Savannah llegó a casa a las 9:50. Entró tranquila, con buena cara, como alguien que acaba de terminar un día productivo de trabajo. Ella me besó la mejilla y me preguntó qué quería cenar al día siguiente. Apreté la mandíbula, pero mantuve las manos firmes sobre la encimera de la cocina. No dije lo que realmente pensaba. Solo respondí. Lo que tú quieras. A la mañana siguiente hice algo que, en el fondo, sabía que debía haber hecho meses antes. Desde el estacionamiento de una gasolinera llamé a la Fundación de Alcance Comunitario, el lugar donde Savannah decía trabajar. Según ella, llevaba 7 meses empleada allí, en una organización sin fines de lucro dedicada a la recaudación de fondos. Una mujer contestó el teléfono. Su tono era profesional, amable. Buenos días. Hola, estoy intentando comunicarme con Savannah, dije. ¿Se encuentra disponible? Hubo una breve pausa. Lo siento, no tenemos a nadie con ese nombre trabajando aquí. ¿Estás segura? Insistí. Ella está en el área de desarrollo, en recaudación de fondos. Yo coordino todo el equipo de desarrollo, respondió con tranquilidad. Y puedo asegurarle que nunca hemos empleado a alguien con ese nombre. Agradecí, colgué y me quedé sentado dentro del vehículo, mirando a la nada.
Savannah había inventado un trabajo completo. 7 meses saliendo de casa cada mañana, regresando por la tarde, quejándose de su jefa, de compañeros, de conflictos de oficina, todo había sido una ficción cuidadosamente construida. Le escribí un mensaje a Heather. El trabajo es falso. Todo es mentira. Lleva 7 meses fingiendo que trabaja. Heather me llamó de inmediato. ¿Qué? ¿Cómo que es falso? Le conté todo con detalle. Hubo silencio al otro lado de la línea. ¿Por qué haría algo así? Preguntó finalmente. Libertad, respondí. Quería hacer lo que quisiera sin que nadie le pidiera explicaciones. Así que se inventó una vida para esconderse detrás de ella. Heather tardó en responder. Tenemos que terminar esto pronto, dijo. Antes de que ellos se den cuenta de que ya sabemos. A partir de ese momento, todo empezó a acelerarse. Heather y yo comenzamos a vernos con más frecuencia, y ya no solo para vigilar. Tomábamos café, comparábamos notas, hablábamos de cómo habíamos pasado por alto señales tan evidentes durante tanto tiempo. Ella me contó sobre cargos en tarjetas de crédito de restaurantes a los que Cole nunca la había llevado. Sobre un supuesto viaje de trabajo a Phoenix que él aseguró haber hecho, aunque después descubrió que jamás salió del estado. Yo le hablé de Savannah duchándose apenas llegaba a casa, de cómo empezó a dormir dándome la espalda, de su forma de esquivar cualquier conversación sobre el futuro. ¿Alguna vez sientes que estás perdiendo la cordura? Le pregunté una tarde. Estábamos sentados dentro de mi camioneta, cerca de un lago al que Savannah y yo solíamos ir al inicio de nuestra relación. Sentía que quizá estaba exagerando todo. Todos los días, respondió Heather. Pero luego veo las pruebas y recuerdo que no me lo estoy imaginando. Nos quedamos en silencio. ¿Qué vas a hacer tú? Preguntó. Después de esto, irme, dije. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. Pedir el divorcio. Cortar todo. Sin segundas oportunidades. Sin intentar arreglar nada. Heather asintió. Lo mismo. Cole puede tener la vida que quiera. Yo no voy a ser parte de ella. Después de esa conversación, ya no solo reuníamos pruebas. Estábamos construyendo algo distinto, confianza. Una alianza basada en la verdad, no en mentiras. 2 noches después, Savannah llegó a casa distinta. Extrañamente callada. Durante la cena apenas habló y no dejaba de mirarme, como si intentara descifrar algo. Has estado distante últimamente, dijo mientras recogíamos los platos. Casi me reí. ¿Yo? Sí. Como si tu cabeza estuviera en otro lugar. ¿Estás viendo a alguien? La acusación fue tan absurda que dejé de lavar los platos y la miré. ¿Hablas en serio? Cruzó los brazos. Sales más. Estás todo el tiempo con el teléfono. Casi no me hablas. Sequé un plato con calma. Tal vez estoy cansado de ser tu saco de golpes emocional. Sus ojos se afilaron. ¿Qué se supone que significa eso? Que estoy cansado, Savannah. Cansado de trabajar sin parar mientras tú flotas. Cansado de sentir que soy opcional. No respondió. Tomó su teléfono y salió de la cocina. Durante la semana siguiente empezó a vigilarme. Revisaba mi teléfono si lo dejaba sobre la mesa. Hacía preguntas directas sobre dónde había estado y con quién. Sabía que algo había cambiado, aunque no lograba identificar qué. Una noche llegué a casa y la encontré sentada en la mesa de la cocina, con la laptop abierta. Tenemos que hablar. Sentí un nudo en el estómago. No porque me hubiera descubierto, sino porque aún no estaba listo. No tenía todo cerrado. ¿Sobre qué? Pregunté, cuidando el tono. Respiró hondo. Por primera vez en meses parecía realmente incómoda. Tengo que decirte algo que debí decirte hace tiempo. Me senté frente a ella y esperé. No tomé ese trabajo en la fundación, confesó. Me lo inventé. La miré sin decir nada. Me sentía atrapada, continuó. Necesitaba tiempo para pensar, así que fingí tener un empleo. Sé que estuvo mal, pero quiero arreglarlo. Quiero que trabajemos en esto juntos. Era la confesión perfecta. ¿Parcial? La cantidad justa de verdad para parecer sincera, omitiendo a Cole, los hoteles, la relación de 7 meses. Había entendido que yo sospechaba algo. Esto era control de daños. ¿Por qué me lo dices ahora? Pregunté. Porque te amo. Porque no quiero perderte. Porque quiero que seamos honestos de ahora en adelante. Casi le creí. Gracias por decírmelo, respondí con calma. Su rostro se iluminó. Entonces podemos arreglar esto. Empezar de nuevo. Sí, podemos intentarlo. Rodeó la mesa y me abrazó. Un abrazo real. El primero que ella iniciaba en meses. Le devolví el gesto y no sentí nada. Esa noche, cuando se quedó dormida, le escribí a Heather. Está intentando controlar la historia. Confesó lo del trabajo falso, pero no mencionó a Cole. Sabe que algo pasa.
Heather respondió de inmediato. Entonces aceleramos. Tengo casi todo documentado. 2 semanas como máximo. Miré a Savannah dormida a mi lado, sin saber que la red de seguridad ya había desaparecido. 2 semanas. Podía fingir 2 semanas más. Al día siguiente, Savannah estaba distinta. Más ligera. Preparó el desayuno, dejó una nota en mi almuerzo, actuó como si fuéramos una pareja superando una mala racha. Creyó que su confesión había funcionado. Yo seguí el juego. Sonreí cuando correspondía. Le tomé la mano cuando la buscó. Fingí normalidad. Mientras tanto, Heather y yo continuamos. Ella encontró correos eliminados que Cole intentó ocultar. Yo descubrí un segundo teléfono que Savannah escondía en su bolsa del gimnasio. No sabía que existía. Nos estábamos acercando. Durante las semanas siguientes seguimos trabajando sin pausa, documentos, pruebas, registros. Construyendo el caso que pondría fin, de forma definitiva, a ambos matrimonios. Durante esas vigilias nocturnas, siguiendo movimientos y horarios ajenos, Blake y yo comenzamos a acercarnos más de lo previsto. Al principio todo fue una alianza práctica, casi mecánica, compartir información, contrastar horarios, confirmar sospechas. Nada personal. Pero con el paso de las semanas, esa colaboración fría empezó a volverse algo más confuso, más humano y también más peligroso. Una noche, a comienzos de septiembre, después de observarlos juntos en otro hotel, demasiado cerca, demasiado cómodos, algo terminó de romperse entre nosotros. Estábamos agotados, emocionalmente vacíos, cargando una soledad que ninguno admitía en voz alta. En medio de tantas mentiras, ambos buscábamos algo real, aunque fuera una mala idea. Esa noche cruzamos una línea que sabíamos que no tenía retorno. La culpa intentó aparecer después, como un reflejo automático. Pero cada vez que lo hacía, mi mente regresaba a Savannah llegando a casa a las 2:30 de la madrugada. Recordaba sus excusas mal armadas, sus historias que nunca encajaban del todo. 7 meses de engaños no desaparecen de la memoria con facilidad. No éramos nosotros quienes habían destruido nuestros matrimonios. Ellos lo habían hecho solos, paso a paso. Cuando llegué a casa esa noche, Savannah estaba en la cocina preparando la cena. Tarareaba una canción, moviéndose con naturalidad, como si fuéramos una pareja ejemplar atravesando una mala racha. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó con entusiasmo fingido. Largo, respondí. El mío estuvo bien. Estuve pensando en tomar una clase de cerámica. Tal vez sea divertido aprender algo nuevo. La observé desplazarse por la cocina, interpretando el papel de esposa dedicada, como si no hubiera arrasado con todo. Suena bien, dije. Y ella lo creyó. Las semanas siguientes siguieron ese mismo patrón. Savannah perfeccionando su actuación. Yo, en silencio, organizando su salida definitiva de mi vida. Blake hacía exactamente lo mismo con Cole. Todo estaba preparado. Los papeles de divorcio listos, la evidencia reunida y clasificada, el notificador judicial contratado y pagado con anticipación. Solo faltaba el momento adecuado, el escenario correcto para el acto final. Y entonces llegó la invitación a la fiesta. El momento era perfecto. El público también. Savannah estaba entusiasmada. Hablaba de reencontrarse con viejos amigos, preguntaba qué ropa usaría yo. Le dije que iría. No mencioné que no iría solo. 2 semanas antes de la fiesta, Blake y yo cerramos todos los detalles. Heather y yo cerramos todos los detalles. Reuniones con abogados, confirmación de fechas, revisión de cada paso. ¿Estás listo para esto?, me preguntó. Lo he estado durante meses. ¿Sin dudas? Ninguna. Bien. Ellos construyeron esto en público. Que lo vean caer de la misma manera. La invitación había estado sobre la encimera durante casi un mes. Una antigua amiga de Savannah organizaba una reunión de fin de verano en su casa, patio amplio, comida contratada, luces decorativas. Savannah había hablado de esa fiesta cuando aún creía que nuestro matrimonio tenía salvación. Yo confirmé asistencia. No aclaré el resto. La semana previa fue de ajustes finales. Documentos listos para presentar, pruebas ordenadas. Teníamos claro cómo iba a desarrollarse todo. ¿Estás seguro?, insistió Blake, 2 noches antes, mientras repasábamos el plan en su departamento. Completamente, respondí. Que sea público. Como ellos lo hicieron. Mantuve mi rutina intacta durante toda la semana. El día previo a la fiesta, Savannah parecía extrañamente ligera. Tarareaba mientras se arreglaba, hablaba de ver a sus amigos, preguntaba qué me pondría. Probablemente pantalón claro y camisa, dije. Deberías usar la azul, la que te regalé en Navidad. Está bien. Se acercó y me besó la mejilla. Inició el contacto por primera vez en mucho tiempo.
Me alegra que estemos arreglando las cosas, dijo. De verdad. Asentí y volví a mi café. No notó que ya había sacado la mitad de mis cosas en las últimas 2 semanas. No vio el contrato de alquiler escondido en la camioneta. No notó nada. A la mañana siguiente, Savannah estaba de excelente humor. Preparó el desayuno, habló sin parar sobre la fiesta, preguntó si tenía ganas de ver a todos. Será interesante, respondí. Sonrió, sin comprender lo que eso significaba. Hice mi día normal. Trabajo, regreso a casa, preparativos. A las 6:45 pasé por Heather. Llevaba un vestido negro sencillo. Se la veía nerviosa, pero firme. Ella no sospecha nada, dijo mientras conducíamos. Nada, confirmé. Savannah cree que estamos arreglando el matrimonio. Cole está igual. Cree que es solo otra fiesta. Perfecto. Llegamos a las 7:30. La casa ya estaba llena. Música, risas, voces mezcladas. Aparqué a 3 casas de distancia y envié el mensaje al notificador. En 5 minutos, puerta principal. Recibido. Heather me miró. Última oportunidad para echarte atrás. No existe. Entramos juntos. Había unas 40 personas entre la sala, la cocina y el patio. Luces colgantes, comida por todos lados. Savannah estaba cerca de las puertas del patio, con un vaso de agua en la mano, hablando con otras mujeres. Me vio entrar. Su mirada pasó de Heather a mí y volvió a Heather. Su rostro perdió el color. La conversación a su alrededor se quebró. Busqué a Cole. Estaba junto a la mesa de bebidas. Pálido, inmóvil. Avancé con calma. Disculpen la demora, dije. El tráfico estuvo imposible. Savannah apenas logró hablar. Blake, ¿qué estás haciendo? La puerta principal se abrió. El notificador entró con 2 sobres. ¿Savannah? Ella asintió, confundida. Ha sido notificada. Luego miró a Cole. ¿Cole? Sí. Segundo sobre. Trabajo terminado. El ambiente se volvió irreal. La música seguía sonando, pero nadie se movía. Papeles de divorcio, dije con voz firme. De ambos. Pareció adecuado hacerlo oficial aquí. Un vaso cayó al suelo. No tienes que hacer esto aquí, susurró Savannah. No delante de todos. No levanté la voz. No fue necesario. Me giré hacia los presentes. Para quien tenga dudas, mi esposa ha mantenido una relación con él, señalé a Cole, durante 7 meses. Hoteles, viajes falsos, todo. Heather estaba allí. Ya no como una invitada más intentando pasar desapercibida entre copas y sonrisas forzadas, sino como lo que oficialmente era ahora, la esposa de Cole. Su presencia no era casual ni decorativa. Era deliberada. Calculada. Y, sobre todo, definitiva. Durante los últimos 2 meses, habíamos trabajado en silencio. Sin discusiones, sin escenas, sin explosiones emocionales. Solo hechos, pruebas, registros, conversaciones guardadas. Fechas exactas. Movimientos bancarios. Capturas de pantalla. Todo organizado, clasificado y respaldado. No quedaba espacio para la negación ni para las versiones alternativas. Cuando empecé a hablar, lo noté de inmediato. Los ojos de Savannah se descontrolaron por completo. Su respiración se volvió errática, como si de pronto el aire ya no alcanzara. Blake, basta, dijo en voz baja, casi suplicante, acercándose apenas. Por favor, no aquí. No me detuve. Había esperado demasiado para ese momento. Dato curioso, continué, sin elevar la voz. Savannah también inventó un trabajo entero. Pasó 7 meses fingiendo que trabajaba en una organización sin fines de lucro que, por cierto, no tiene idea de quién es ella. Nunca existió ningún contrato. Ninguna oficina. Ningún jefe. Todo era una excusa perfectamente armada para tener tiempo libre, desaparecer durante horas y hacer lo que quisiera sin levantar sospechas. Un murmullo recorrió la sala. No era escándalo todavía, pero el ambiente se volvió pesado, denso, incómodo. De esos silencios que presionan el pecho. Cole cometió entonces un error imperdonable. Intentó tomar a Savannah del brazo, como si aún pudiera controlarla, calmarla o sacarla de allí. Ella se apartó de inmediato. No me toques, le escupió, con un desprecio tan visible que resultó imposible ignorarlo. Y en ese instante, la fachada perfecta se vino abajo. «Esto es culpa tuya», le gritó Savannah a Cole, elevando la voz sin ningún pudor. «Dijiste que éramos cuidadosos. Dijiste que no pasaría nada. Dijiste que todo estaba bajo control». La cara de Cole se tensó, roja, furiosa. «¿Mi culpa?», respondió. «Tú dijiste que tu matrimonio estaba terminado. Que solo estabas esperando el momento adecuado para hacerlo público.
Dije eso porque tú insistías, replicó ella de inmediato. No dejabas de escribirme todos los días. Me presionabas para vernos. ¿Para avanzar? Para arriesgarnos. La discusión escaló con rapidez, sin frenos. Fui yo quien empujó las cosas, continuó Savannah, señalándolo. Tú sugeriste el hotel el mes pasado. Dijiste que tu casa era demasiado arriesgada, que Heather podía sospechar. Desde la cocina se escuchó un murmullo incómodo. Algunas personas fingían revisar sus teléfonos con excesivo interés. Otras se quedaron completamente inmóviles, observando en silencio absoluto, como si moverse fuera una falta de respeto al desastre que se estaba desarrollando frente a ellos. Savannah volvió a mirarme. El rímel ya le corría por el rostro, marcando surcos negros sobre su piel. Blake, por favor, dijo con la voz rota. Podemos hablar esto en privado. Me equivoqué. Lo sé. Podemos arreglarlo. Terapia. Tiempo. Lo que haga falta. No hay nada que arreglar, respondí con calma, sin rastro de ira. Este matrimonio murió hace 7 meses. Yo solo estoy haciendo oficial lo que tú destruiste entonces. No contestó. Se quedó inmóvil, llorando, como si finalmente hubiera entendido que no quedaba nada a lo que aferrarse. Heather dio un paso al frente. Miró a Cole con un desprecio absoluto, frío, sin dramatismo. Yo presentaré la demanda el lunes por la mañana, dijo con voz firme. Puedes recoger lo que quieras de la acera este fin de semana. Lo demás será donado. La casa me la quedo yo. Cole abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Entonces Savannah hizo algo que nadie esperaba. Lanzó su vaso. No hacia mí. Directamente hacia Cole. El vidrio estalló contra la pared junto a su cabeza. Fragmentos por todos lados. Agua chorreando lentamente por la pintura. Arruinaste mi vida. Le gritó. Dijiste que la dejarías. Dijiste que estaríamos juntos. Y ahora lo perdí todo. Cole retrocedió, visiblemente alterado. No aquí. Estás perdiendo el control. ¿Perdiendo el control? Su voz se volvió aún más aguda. Me escribías todos los días. Me decías que me amabas. Que yo era la indicada. Que tu matrimonio estaba muerto. Cole se detuvo. Miró alrededor. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que todos escuchaban. Te decía lo que querías oír, admitió. ¿De verdad pensaste que dejaría a Heather por ti? El silencio que siguió fue absoluto. Savannah se lanzó hacia él. Literalmente. 2 de sus amigas tuvieron que sujetarla para evitar que lo golpeara. Ya estaba completamente descompuesta, sollozando sin control. Dejé a mi esposo por ti. Gritó. Destruí todo por ti. Destruiste tu matrimonio porque eres una mentirosa y una infiel, dije con serenidad. Igual que él. Se merecen. Cole se giró hacia mí, furioso. ¿Te crees perfecto? Me gritó. Parado ahí, haciéndote la víctima. Das pena. No me sorprende que ella quisiera irse. Sonreí. De verdad sonreí. Tal vez, respondí. Pero al menos no soy el que acaba de quedar expuesto como mentiroso delante de 40 personas. Al menos no soy el que está perdiendo su casa. Y definitivamente no soy el que está aquí con agua escurriéndole por la cabeza. Heather intervino entonces, su voz cortando el caos. Ah, y Cole, añadió. Esa promoción que esperabas, presenté un informe en el departamento de cumplimiento de tu empresa hace 2 días. Registros de gastos, cargos de hotel en la tarjeta corporativa, fechas, horas, todo documentado. El rostro de Cole pasó del rojo al blanco en segundos. No lo hiciste, susurró. Claro que sí, respondió Heather. También incluí tu agenda real de reuniones comparada con lo que declaraste. Todo con marcas de tiempo y referencias cruzadas. Parecía a punto de desmayarse. Savannah intentó una última vez. Me tomó del brazo. Blake, por favor. Lo siento. De verdad. Cometí un error enorme. Retiré su mano con suavidad. No estás arrepentida, le dije. Solo estás arrepentida de que te hayan descubierto. No es lo mismo. Salimos juntos de la casa. Detrás de nosotros, el caos explotó. Gente hablando a la vez. Savannah llorando sin consuelo. Alguien preguntando si debía llamar a alguien. Cole gritando algo que no me molesté en escuchar. Subimos a mi camioneta y encendí el motor. Avanzamos varias cuadras sin decir una palabra. Eso fue intenso, dijo Heather finalmente. Sí. ¿Estás bien? Lo estaré. La dejé en su casa. Permanecimos sentados un minuto más. Gracias, me dijo. Por respaldarme en todo esto. Tú me respaldaste primero. Sonrió. Escríbeme mañana. Tenemos que ver los próximos pasos. Asentí. La vi entrar y me dirigí a mi nuevo apartamento, al que llevaba mudándome poco a poco desde hacía una semana.
Cerca de la medianoche, mi teléfono empezó a vibrar. Savannah. Bloqueé el número y seguí desempacando. 3 semanas después de la fiesta, todo se volvió aún más complicado. Heather me escribió. Necesitamos vernos hoy. Es importante. Nos encontramos en el parque cerca de su casa. Ella estaba sentada en un banco, mirando al vacío, cuando llegué. No parecía notar nada a su alrededor. Me senté a su lado con cuidado, sin invadir su espacio. ¿Qué pasa?, pregunté. No me miró. Tardó unos segundos en responder. Me hice una prueba esta mañana. ¿Qué tipo de prueba? Respiró hondo antes de contestar. Una prueba de embarazo. Me quedé inmóvil. Ella sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta y me lo entregó. Eran resultados de laboratorio. Claros, directos, imposibles de interpretar de otra forma. Positivo. ¿Cómo? Alcancé a decir. Entonces levantó la vista y me miró por primera vez. Los dos sabemos cómo, Blake. Tenía razón. Aquella noche a principios de septiembre, en medio de la vigilancia constante, después de meses observando cómo la traición se repetía una y otra vez, habíamos buscado algo real. Algo que no fuera mentira. ¿Estás segura de que es mío?, pregunté, aún sabiendo que la pregunta era inevitable. No he estado con Cole desde hace casi un año. Me mudé al cuarto de invitados en octubre. Apenas nota cuando estoy en casa. Eso lo cambió todo. ¿Qué quieres hacer?, pregunté finalmente. Hubo un silencio largo, pesado. Voy a seguir adelante con el embarazo, dijo al fin. Pero necesito que sepas que no espero nada de ti. Puedes irte si lo necesitas. No me voy a ir, respondí. Me miró con atención. Blake, no tienes que hacerlo. No me voy a ir, repetí. No sé cómo va a verse todo esto todavía, pero no voy a desaparecer. Su expresión cambió. Tal vez fue alivio. Tal vez fue simplemente cansancio soltándose un poco. Nos quedamos allí casi una hora, hablando de tiempos, de logística, de posibles complicaciones, de cómo todo se había vuelto infinitamente más complejo en cuestión de minutos. Los divorcios ya estaban en marcha. Papeles presentados, pruebas entregadas. No había vuelta atrás. Lo vamos a resolver, le dije. Sí, respondió Heather en voz baja. Lo vamos a resolver. 8 meses después de aquella reunión, mi vida era completamente distinta. El divorcio se cerró sin demasiada pelea. Savannah intentó alargar el proceso al principio, enviando propuestas a través de su abogada como si estuviera negociando un objeto usado en Internet. Pero cuando mi abogado dejó claro todo lo que teníamos, Savannah dejó de jugar. Firmó, tomó su parte y se mudó a otro estado. Supe que empezó a salir con alguien nuevo casi de inmediato. Le deseé suerte a ese tipo. Ojalá disfrute los turnos misteriosos en organizaciones sin fines de lucro. Cole duró unas 3 semanas más en su trabajo después de aquella fiesta. Al parecer, a las empresas no les gusta que sus empleados traten los viajes laborales como si fueran vacaciones personales. Una sola reunión con su jefe fue suficiente. La última vez que supe de él, estaba de vuelta en casa de sus padres, convencido de que el mundo lo había tratado injustamente. Yo me mudé a un departamento de una habitación en el lado este de la ciudad. Un edificio antiguo, paredes delgadas, nada elegante. Pero era mío. No había sonrisas forzadas en la cocina, ni tensión flotando en el aire. Solo silencio. Y llaves que solo me pertenecían a mí. Heather tuvo a Ethan a principios de junio. Un bebé sano, pulmones fuertes, manos diminutas. Cole no apareció en nada que realmente importara. Su abogada se encargó del papeleo y él aceptó mantenerse al margen y dejar de fingir que quería una familia. No fue valentía ni nobleza. Fue simple pereza. Heather y yo no apresuramos nada. No hubo grandes declaraciones ni promesas exageradas. Simplemente estuvimos presentes cuando hacía falta. En las partes difíciles. Si eso cuenta como romance, entonces supongo que sí. Un sábado, Heather me pidió que pasara por su casa. El lugar se veía distinto. Pintado, reorganizado, como si finalmente hubiera borrado a otra persona de las paredes. Ethan dormía en un Moisés cerca del sofá. Era tan pequeño que todavía costaba creer que fuera real. Nos sentamos con café y hablamos de cosas prácticas. Pañales, horarios, cuidado infantil, dinero. Vida real. Sin fingir nada. En un momento, ella mencionó nosotros con ese cuidado que usan las personas cuando no quieren asustar algo frágil. No le puse una etiqueta. Le dije la verdad. Estoy aquí. Soy constante. Y no voy a desaparecer. Eso fue suficiente. Me fui cerca de las 5 de la tarde y regresé a mi departamento sintiéndome más liviano de lo que me había sentido en años. Cené, vi un partido y me dormí a una hora normal. Nadie golpeó puertas. Nadie me puso a prueba.
Nadie me trató como un accesorio dentro de una vida falsa. 2 semanas después, Cole y Savannah intentaron un último movimiento desesperado. Aparecieron en casa de Heather a las 3 de la mañana, creyendo que eran listos. La cámara del timbre los captó perfectamente. Ropa oscura. Savannah cargando una bolsa. Usaron el antiguo código del garaje que Heather aún no había cambiado. Heather me llamó apenas se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ya había avisado a la policía. Cuando llegué, ella estaba afuera, con Ethan en brazos, temblando más por la adrenalina que por el frío. El bebé estaba bien. Eso era lo único que importaba. Los agentes entraron a la casa sin demora. No tardaron en encontrarlos. Cole estaba revisando cajones en la oficina, como si buscara algo específico. Savannah, en el closet, moviendo cajas de documentos que claramente no le pertenecían. No había excusas posibles. No era una visita equivocada ni un malentendido incómodo. Era una invasión clara. Se los llevaron esposados. Los cargos no fueron menores. Allanamiento, intento de robo de documentación, acoso reiterado. Además, se activaron órdenes de restricción inmediatas. Esta vez no hubo discursos, ni lágrimas estratégicas, ni intentos de justificar lo injustificable. Solo consecuencias. Unas semanas después, Savannah intentó contactarme desde un número desconocido. El mensaje era predecible, disculpas vagas, frases ensayadas, la idea de que todo había sido un error. No contesté. No hacía falta. Cerré la notificación y seguí con mi día. Hace menos de un año vivía atrapado en una relación donde siempre era lo último en la lista. Donde la mentira se maquillaba como normalidad y el desgaste se llamaba compromiso. Hoy tenía algo distinto. Un espacio propio, silencio real, y la tranquilidad de saber que mi presencia ya no era ignorada, sino necesaria. Ellos eligieron insistir en los mismos errores. Yo elegí ordenar mi vida y dejar constancia en los papeles. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente.